Aquí estoy con la borraja. Ego borago, guardia semper ago, que es un dicho latino que significa yo, la borraja, siempre traigo coraje. Y es un dicho que se ha establecido a lo largo de los siglos y los podéis encontrar en muchos idiomas. Por ejemplo, en inglés, borage gives courage, y en portugués, que ahora mismo no me acuerdo cómo se decía. Bueno, la borraja tiene estas flores tan espectaculares y que hace muy difícil que podamos confundirla con otra. Es una planta con muchísimas aplicaciones culinarias que, por lo menos en el norte de España, se ha aplicado en centenares de recetas, pero que últimamente tiene cierta mala fama por un componente llamado alcaloide pirrolicidínico. Y ahora veréis en detalle las propiedades medicinales de la borraja y os daréis cuenta de que es una planta de la que no deberíamos prescindir. La borraja es una planta muy fácil de reconocer, sobre todo si tenemos en cuenta esas flores tan espectaculares que podéis ver aquí en cámara. Además, las hojas también son muy fáciles de reconocer porque tanto las hojas como el tallo tienen esa vellosidad tan fuerte que incluso podríamos hablar de cerdas que pinchan bastante, y a veces pues si vas a coger bastante borraja tienes que ponerte unos guantes porque si no acabas un poco lastimado o lastimada. La flor tiene 5 pétalos y suelen ser de color violeta, aunque hay algunas especies que tienen la flor blanca o rosa. Cuando se poliniza, el receptáculo donde se forman las semillas también tiene esta vellosidad o esta cerda características pues, de casi todas las especies, o sea, de la familia de las voragináceas. Los sépalos protegen a un fruto que lo forman 4 semillas, que el término botánico lo denomina como tetranúcula, porque son 4 pequeñas núculas, y son de color verde al principio, que después con el tiempo se ennegrecen justo antes de caer. El nombre científico de la borraja es Borago officinalis. La primera parte del nombre, como sabéis, corresponde al género. El género borago hace referencia a la palabra latina burra, que significa superficie con pelosidad o con vellosidad, haciendo claramente referencia pues, a esas cerdas, a esos pinchos, a esos pelos que tiene casi toda la planta, ¿no? Pero también hay otros autores, porque esto del origen de las palabras pues a veces lleva a controversia. Algunos autores dicen que procede de una palabra y otros de otra, y en este caso algunos dicen que no procede de la palabra burra, sino de la palabra latina corago, y esto hace referencia al uso desde la antigüedad que se le daba a esta planta para dar coraje, corago, a las personas o para superar ciertas enfermedades relacionadas con falta de coraje, ¿no? Y el epíteto officinalis, esto es una cosa muy curiosa, hace referencia a la oficina, y no a la oficina de hoy en día donde trabajamos, sino que antiguamente el término oficina era el nombre que se le daba en los conventos a el almacén donde se guardaban todas las plantas medicinales. Por eso cuando veáis el epíteto officinalis, que lo encontraréis frecuentemente, significa que esta planta pues desde la antigüedad ha tenido, entre otros muchos usos, porque a veces no es el único, pero entre otros muchos usos, el uso medicinal. ¿De acuerdo? Por lo que Borago officinalis pues sería una planta medicinal, o bien con mucha vellosidad, o bien, si queremos, que aporta coraje. A mí me gusta más la segunda denominación. Ahora la explicaremos un poquito más en detalle. Y vamos a empezar a hablar de sus propiedades medicinales y, como no, hacer mención a esa frase en latín que, aunque no lo parezca, me ha costado mucho aprendérmela: ego borago, guardia semper ago, que, como os decía, la traducción es yo, la borraja, siempre traigo coraje. ¿Y qué hay de verdad en todo esto? Bueno, esta frase ha sido mencionada por Plinio el Viejo, Dioscórides, Galeno y muchos otros herbalistas y médicos de la antigüedad.
Ellos utilizaban la borraja para expulsar la melancolía, que bueno, es otra manera de llamar a la depresión, ¿no? Pero los estudios científicos, bueno, no miden exactamente el nivel de coraje de una persona. Lo que sí es cierto es que la borraja, al igual que el regaliz, son tónicos para las glándulas suprarrenales. Y en muchas ocasiones, cuando los niveles de ansiedad están muy altos, una persona tiene depresión, es por causa de que las glándulas suprarrenales están exhaustas, ¿vale? Y no se segregan el cortisol natural y otra serie de hormonas que necesitamos. Entonces, si la borraja actúa como un tónico de estas glándulas que indirectamente pueden llegar a causar insomnio, depresión o falta de fuerza, ¿no?, en la vida para tomar decisiones, en este caso los estudios científicos no hacen nada más que reafirmar el uso tradicional de la borraja. Aparte de para expulsar la melancolía, también sirven para aumentar el ánimo si seguimos con afecciones para el sistema nervioso, incluso para la resaca. Aquí podría ser un buen sustituto a la infusión de perejil, contra el insomnio, la fatiga, el nerviosismo. Sobre todo, pues eso, cuando una persona se siente por circunstancias a lo mejor ajenas a ella o a él, con dificultad de tomar decisiones, la borraja puede ser una buena ayuda. Incluso para palpitaciones que muy relacionadas con casos de hipertiroidismo. Aquí también podríamos echar mano del espinolbar, que veremos después, pero la borraja sería un elemento estratégico para poder usarlo. Los médicos antiguos definían la borraja por su carácter frío. ¿Esto qué significa? No solamente que te puedas tomar una bebida en verano con limón y borraja y que te refresque, que también, sino que los médicos antiguos denominaban a plantas con carácter frío aquellas plantas pues que mitigaban afecciones calientes como pueden ser la inflamación o una infección. En ese sentido, pues se usaban cataplasma fresca para bajar, por ejemplo, la inflamación que podía estar generada por reuma o para infecciones, por ejemplo, de garganta. El aceite de borraja, que a lo mejor habéis escuchado hablar de él, que es muy usado en cosmética, tiene un alto contenido en ácido gamma-linolénico. Son los típicos omega 6 que estamos hartos de escuchar en la publicidad, ¿no? ¿Y para qué sirve este ácido? Bueno, pues es una sustancia muy regeneradora, por eso se usa tanto en cosmética y antiinflamatoria. Las semillas, bueno, y en general las plantas, la planta entera tiene muchos mucílagos, que es esa sustancia con una textura un poco como de la baba de chumbera. Tiene mucha lantoína, que es también una sustancia con muchas aplicaciones dermatológicas, y tiene mucho silicio orgánico que sirve para restaurar los tejidos. Como veis, propiedades que nos pueden valer muy bien para todo tipo de patologías, tanto de la piel como eczema, psoriasis, etcétera, como de la mucosa. De hecho, internamente ha sido en la antigüedad un gran remedio para gastritis. Hoy no se usa tanto por el tema de los alcaloides pirrolicidínicos, que ahora veremos a continuación. Pero quería terminar de contaros las propiedades. Y no se puede olvidar el uso de la borraja para afecciones del aparato reproductor femenino. ¿Vale? Se ha usado sobre todo mucho en relación con el parto, para relajar el cuello del útero, justo cuando ya la parturienta está con las contracciones, sobre todo el aceite de borraja. La infusión de la hoja se ha usado para aumentar la producción de leche y dicen que directamente actúa sobre el hipotálamo y la glándula pituitaria para estimular esa producción de leche, seguramente con la hormona de la prolactina. En el posparto también se ha usado mucho la borraja, sobre todo cuando la
parturienta está exhausta, y no solo a un nivel físico, sino pues a un nivel emocional, ¿no? Por lo que hemos dicho de traer coraje, ¿no? Pero no solamente en relación al parto, sino también los típicos cambios de humor que se sufren en la menopausia y también con el periodo menstrual, o incluso para reducir pues estos efectos que a veces se tiene en la menopausia, como pueden ser las calorinas. Es una planta, y ya con esto termino con las propiedades medicinales, que en seco pierde muchas propiedades medicinales, por lo que, bueno, a no ser que compremos el aceite, conviene usar la hoja y las flores en fresco. Se puede hacer una tintura de las hojas y de la flor, o de las hojas en sí, y no os aconsejo que uséis la raíz, porque la raíz es donde se encuentra más cantidad de los alcaloides pirrolicidínicos. Entonces la raíz deberíamos dejarla de un lado. Pero ¿qué es este nombre tan raro que llevo ya mencionando durante todo el vídeo? Los alcaloides pirrolicidínicos. Bueno, pues son una sustancia que se han descubierto no solamente en muchas especies de la familia de las voragináceas, también en otras especies como el Senecio jacobea, bueno, que es de la familia de las compuestas, y otras muchas plantas. Son sustancias con propiedades hepatotóxicas y cancerígenas, ¿vale? Hay muchos tipos de alcaloides pirrolicidínicos, algunos no son tan tóxicos, pero no quiero confundiros mucho y entrar en detalle. El caso es que se han hecho unos estudios en ratones con dosis muy elevadas de alcaloides pirrolicidínicos, y se ha llegado a esta conclusión. ¿Cuál es el verdadero peligro? Bueno, los estudios, incluso si te tomas la molestia de leerlos, hacen referencia a que haría falta, ¿no?, estudiar lo que es en sí el consumo de las plantas, ¿no? Ahí o sea, desde la consuelda hasta la borraja, o incluso la viborera, que también es de la misma familia. Porque claro, para reproducir las dosis que se administraron a los ratones en el correspondiente peso humano, significaría que para producir esos daños en el hígado, pues deberíamos consumir kilos y kilos y kilos de borraja al día, cosa que no es factible, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, estoy exagerando, ¿no?, pero que son cantidades que no se van a consumir. En ese sentido, pues es un poco exagerado. Lo que también es cierto es que el hígado es un órgano que cuando está afectado no da ninguna señal. Entonces no es como otros órganos que empiezan uno a tener molestias. Entonces, mi consejo es que si padecemos algún tipo de enfermedad hepática, que intentemos evitar la borraja, pero evidentemente por consumir borraja de forma esporádica o culinariamente no va a pasar nada. De cualquier manera, si hacemos un tratamiento con borraja, nunca sobrepasar las 3 semanas de tratamiento, y con dosis muy reducidas, y como os digo, evitando la raíz, que aunque tiene propiedades medicinales, bueno, es donde se acumulan más alcaloides pirrolicidínicos. Y bueno, vamos a hablar de la comestibilidad, y por supuesto que la borraja es comestible, y bueno, prueba de ello es que en el norte de España y en Europa forma parte de toda la tradición culinaria, con millones de platos, ¿no?, desde las hojas rebozadas y fritas, sopa de borraja, las pencas también se consumen. En Alemania, en la ensalada de pepino se usa también con borraja cortada, las hojas frescas a tiritas muy finas. Y como la borraja tiene ese sabor tan refrescante a pepino, y un poco salado y un poco dulce a la vez, pues combina estupendamente. Además tiene mucha cantidad de minerales y de vitaminas: calcio, hierro, potasio, zinc, vitamina B, vitamina C, colina y por supuesto mucha fibra. Yo desde luego pienso que este estudio de los alcaloides pirrolicidínicos está muy bien, ¿no?, que sepamos cosas que antes no sabíamos, pero desde luego no se pueden extrapolar pues estos estudios a todas las plantas, ¿no?, porque primero se han hecho el estudio con este componente y no con la planta entera. Se han hecho los estudios en ratones,
y además con dosis muy elevadas, ¿no? Yo seguiré consumiendo borraja en la época de la borraja, desde luego sin abusar. Y como os digo, pues no creo que ese consumo vaya a suponer un peligro para la salud. A lo mejor otras especies como la consuelda, que tienen un componente más elevado, o el senecio jacobea, pues sí que debemos evitarlo para uso interno. Pero en mi opinión la borraja, además con todas estas ventajas que trae, ¿no? Y una planta con una tradición casi se puede decir que milenaria, ¿no? Porque Dioscórides es un médico del siglo I, no creo que en las dosis adecuadas vaya a producirnos ningún daño. Al revés, todo lo contrario. Y todos nos hemos enfrentado en la vida a situaciones en las que nos puede venir bien un poco más de fuerza, un poco más de coraje. Así que en este sentido os animo a probar a la borraja. Y con esto os dejo, que el coraje os acompañe y pasamos a la siguiente planta.